Comenzamos entonces. Entonces, aquí hay un apunte de lógica donde sale una por una todas las definiciones, vamos a ir viendo paso por paso, algunas cosas nos vamos a saltar y nos vamos a ir directo a las fórmulas. Lo primero y lo más importante es definir qué cosa es una proposición. Una proposición es una expresión que puede ser verdadera o puede ser falsa, ¿de acuerdo? Que no hay otra posibilidad, o es verdadera o falsa, no puede ser ni ambigua, ni más o menos, ni un poquito, ¿ya? Por ejemplo, si yo podría decir, el color azul aparece en el logo de la universidad. Esa afirmación es verdadera, perdón, ¿es una proposición o no es una proposición? La respuesta es sí, es una proposición. ¿Por qué? Porque es una afirmación a partir de la cual nosotros podemos decir que es verdadera o falsa. En el caso particular de la afirmación o proposición, el color azul aparece en el logo de la universidad, eso es verdadero. ¿Por qué? Porque el color azul efectivamente aparece en el logo de la universidad, ¿de acuerdo? Y no hay duda al respecto, ¿ok? Si yo digo, por ejemplo, sol, ¿eso es una proposición? No, porque es una palabra. Es una palabra, respecto de la cual uno no puede decir, perdón, si es verdadera o falsa, ¿cierto? Eso es una proposición y las proposiciones las denotamos por las letras P, Q, R, etc. ¿De acuerdo? ¿Ya? Bien. Ahora, hay proposiciones que se pueden mezclar con otras proposiciones a través de la conjunción, a través de, bueno, aparecen resumidas todas estas y aparece cada una explicada paso por paso, pero acá en el formulario aparece el detalle de cada una de los conectivos con los que nosotros vamos a trabajar. Por ejemplo, nosotros no vamos a trabajar con este, perdón, no sé qué hice. Esta que está acá no la vamos a considerar, ya la disyunción, esa que está ahí, no. Bicondicional, negación, esta tampoco la vamos a condicionar, la vamos a trabajar y esta tampoco. Esta de acá se queda fuera y esta de acá y esta de acá, ¿de acuerdo? Vamos a trabajar con todo el resto. Entonces, vamos a ir viendo una por una. Por ejemplo, la conjunción tiene por símbolo así como una B para abajo. Esto se lee P y Q. O sea, vamos a conectar la proposición P con la proposición Q a través del conectivo I. Se lee P y Q. Después, la disyunción es P o Q. Ya después vamos a ver las tablas de verdad respectivas. Después tenemos la condicionalidad, P implica Q. Esta flechita en realidad es una flechita doble, como con dos rayitas. A ver, la vamos a rayar encima. P implica Q. O sea, es así. Esto quiero decir. ¿Ya? Y la de acá abajo es P sí, solo sí Q. ¿De acuerdo? Flechita para los dos lados. ¿Ya? P implica Q, P sí, solo sí Q. La tabla de verdad. A ver, vamos a ver, la primera tabla de verdad está acá abajo que corresponde al I. Entonces, si por ejemplo nosotros vamos a hacer una tabla de verdad, así les voy a explicar, no entiendo nada. Agustín, ¿qué no entiende? ¿No escucha o qué? ¿O yo tendré el audio apagado? A ver, déjenme ver. No, yo tengo mi audio bien. A ver, ilumínenme. Ya. Perfecto. Ya. Francisco también escucha o no, porque dice que no escucha nada. Francisco. No, ahora sí, sí. ¿Ahora sí? Ya, perfecto. Ok. Ya, entonces. Bien. Ya. Entonces, ahora vamos a ver las tablas de verdad. Voy a cambiar de color porque este color no es tan bonito. Vamos a poner este. Aquí vamos a ver la tabla del I. Por ejemplo, si nosotros tenemos dos proposiciones que están en juego, el número de filas hacia abajo que nosotros vamos a considerar es 2 elevado al número de proposiciones. ¿De acuerdo? Aquí tenemos una proposición, otra proposición, que es P y Q.
Entonces va a ser 2 elevado a 2, o sea, va a ser 4. Por lo tanto, 1, 2, 3 y 4. ¿De acuerdo? Después, como tenemos 4, tomamos la mitad verdadero y la mitad falso. Y de estas que están todas verdaderas, tomamos la mitad verdadero y la mitad falso. Siempre la mitad, ¿de acuerdo? De forma tal de contemplar todos los posibles valores de verdad entre P y Q. ¿De acuerdo? Fíjense que aquí verdadero, 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 falso, falso, verdadero, falso, falso. ¿Ya? En el I, si ustedes observan, esto que está acá, en el I, la única posibilidad de que la proposición compuesta P y Q sea verdadera es que los dos sean verdaderos. En el resto de los casos, todos son falsos. O sea, verdadero y verdadero es verdadero. Verdadero y falso es falso. Falso y verdadero es falso. Falso y falso es falso. ¿De acuerdo? Esta es la tabla de verdad del I. ¿Cuál es la tabla de verdad del O? Verdadero o verdadero, verdadero. Verdadero o falso, verdadero. Falso o verdadero, verdadero. Y falso o falso, falso. En el O, como que uno siempre va a elegir lo verdadero. Si a uno le dan la opción donde aparezca verdadero, uno siempre elige el verdadero. Y en este caso particular de falso o falso, no hay donde elegir un verdadero, por lo tanto, falso o falso es falso. ¿De acuerdo? Después nos saltamos al implica. Implica, que es este símbolo que está acá, como les dije recién. P implica Q. Aquí el orden es importante. O sea, si uno parte de acá, este es el valor de verdad que se toma primero y este implica el otro. ¿De acuerdo? Entonces, verdadero implica verdadero, eso es verdadero. Verdadero implica falso, eso es falso. O sea, de algo verdadero no puede salir algo falso. Falso implica verdadero, esto es verdadero. Y falso implica falso, verdadero. O sea, en el implica son todos verdaderos, excepto cuando el primero es verdadero y el segundo es falso. O sea, verdadero implica falso, es el único falso. En el sí, solo sí, sí, sí y solo sí, que corresponde a este símbolo así con las dos flechitas. En el sí, solo sí, cuando los dos tienen el mismo valor de verdad, el sí, solo sí es verdadero. ¿Se fijan? Verdadero, sí, solo sí, verdadero, verdadero. Falso, sí, solo sí, falso, verdadero. Y los otros son falsos, ¿de acuerdo? Entonces en el sí, solo sí, solamente es verdadero cuando los dos tienen el mismo valor de verdad. ¿Ok? ¿Ya? Y este que está acá, que es la negación, que se pone como una colita de chancho, que se niega el valor de verdad de P. Fíjense acá, P es verdadero, la negación, falso. P es verdadero, su negación, falso. P es falso, su negación, verdadero. La negación de falso, verdadero. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Bien, avancemos. Después, ahora, para trabajar, tenemos ciertas reglas, ciertas leyes que están resumidas acá. ¿Ya? Ya, que son las siguientes. Perdón. Primero, el doble negación. La negación de la negación de P, esas tres rayitas significa que es equivalente. ¿Ya? La negación de la negación de P es equivalente con P. Las dos negaciones se anulan y nos queda la proposición P. La conmutatividad nos dice que si tenemos P y Q, es lo mismo que tengamos Q y P. Si tenemos P o Q, es lo mismo que Q o P. O sea, en el fondo, en el I y en el O, no nos importa el orden. ¿De acuerdo? La asociatividad nos dice lo siguiente. Tampoco importa el orden. Por ejemplo, si aparecen tres proposiciones en el baile, digamos, si aparece el mismo símbolo I y acá I, uno puede asociar como le dé la gana, de manera conveniente. ¿De acuerdo? Uno puede agrupar como uno quiera. Lo mismo con el O. Si acá afuera aparece el símbolo O y en el argumento dentro del paréntesis aparece también O, uno agrupa como quiera. La distributividad, esta es importante porque nos dice
esta distributividad, nos dice qué pasa ahora cuando los símbolos son distintos. Fíjense, afuera dice P, I, Q o R. Acá es como que uno multiplicara hacia adentro, digamos. Entonces uno conecta este P con este Q y después conecta este P con este R a través de este símbolo que está acá afuera. O sea, sería P y Q o P y R. ¿De acuerdo? Y acá abajo, lo mismo, aparece afuera un O, P o Q y P o R. Y se mantiene el signo que está al medio. Este signo que es I se mantiene como I. Este signo que está al medio, que es un O, se mantiene como un O. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Ahora vamos a ver las condiciones de identidad. O sea, cada vez que uno tenga algo, yo de ahora en adelante aquí en esta voy a decir, no voy a decir P, sino que voy a decir algo. Cuando digo algo me refiero a una proposición. Algo y verdadero, esto siempre es igual al algo. O sea, se mantiene el valor de verdad de ese algo. Algo y falso, siempre es falso. Algo o verdadero, uno elige siempre el verdadero. Algo o falso va a ser el algo, o sea, va a depender del valor de verdad del algo, porque nunca elijo en el o, nunca elegimos el falso. ¿Ok? Las condiciones de negación. Cada vez que uno tenga P y no P, esto es falso. Y si uno tiene P o no P, esto siempre es verdadero. La idempotencia dice relación que si uno tiene una proposición y la misma proposición, se queda la misma proposición. Y si tiene P o P, eso también es P. ¿Ya? Este es importante. P implica Q es equivalente, fíjense, si tenemos P implica Q, esto es equivalente a escribir, negamos el primero o el segundo sin tocarlo, sin hacerle nada. Entonces, cada vez que nos aparezca un implica, nosotros vamos a traducir esto como la negación del primero o el segundo. Y la otra que es importante es la segunda, que es cuando aparece la bicondicionalidad. O sea, si nosotros tenemos P, sí, solo sí, Q, esto que está acá es equivalente a P implica Q, o sea, el primero implica el segundo y el segundo implica el primero. ¿Ya? Por eso es bicondicionalidad. Se cumple que este implica el segundo y el segundo implica el primero. ¿Ya? La ley de absorción, ¿qué nos dice? Nos dice si uno tiene una proposición P y dentro del paréntesis aparece la misma proposición P con la otra, con el otro conectivo, el P absorbe a la proposición distinta, que es Q. Por lo tanto, nos queda, todo esto es P. Lo mismo en este caso, si tenemos P o P y Q, como se repite, el que está afuera con el que está adentro, ese absorbe y se come a la otra proposición. Y nos queda P. Las leyes de Morgan son las últimas y también son súper importantes. La negación de un I, este símbolo se convierte en un O y negamos por separado cada una de las proposiciones. O sea, la negación de P y Q es la negación de P o la negación de Q. La negación de un O, el O, se convierte en un I. Va a ser la negación del primero y la negación del segundo. ¿De acuerdo? Ya. ¿Alguna observación, comentario, pregunta? ¿No? En los últimos meses. Profe, esto es álgebra booleana. Profe, el último no se ve. A ver, ¿qué no se ve? ¿La ley de Morgan? Sí, el último. Sí, profe, ese. Es ahí, sí. Ah, va, qué raro. Ya. ¿Y qué otra cosa dijo algo de álgebra booleana? Sí, pues esto es álgebra booleana. No sé quién dijo algo, preguntó. Ya, sigamos. A ver, hay algo en el chat. Nicolás, P y Q representan proposiciones. ¿Ya? Ahora vamos a aterrizar esto vamos a empezar a hacer, a aplicar este cuento. ¿Ya?
Por ejemplo, bueno, ahí aparece como el desglose, aquí aparecen las mismas proposiciones que aparecían resumidas arriba. Esta parte, estimados, de cuantificadores, la vamos a ver la próxima semana, corresponde a la próxima semana, todos los para todos, los existe, etcétera, eso que los ocupan harto ustedes en los ramos de matemáticas, los vamos a ver la próxima semana, ¿ok? El existe, el no existe, etcétera. ¿Ya? Ya, ahora vamos Profe, a... mil disculpas por interrumpirla, pero sabe que estoy aprendiendo a duras penas y me pasó lo mismo cuando revisé la guía. Ya, ¿y cuál es su Que preocupación? es que no estoy entendiendo la gran mayoría de las cosas. A ver, lo primero que vamos a hacer antes de meternos a hacer, a practicar y a analizar y a ejercitar con esto, es descartar de esta guía cuáles son los ejercicios que ustedes no van a trabajar, que no van a trabajar, a ver, el 4, descártenlo, el 4 queda fuera porque lo vamos a ver la próxima semana. El 7 también descártenlo porque lo vamos a ver la próxima semana. El 4, el 7. El 4, el 7. Y el 16, 17. El 20. Y del 20 en adelante. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque estas son demostraciones, miren las tremendas demostraciones. Estas las dejé porque a lo mejor las pueden, para que tengan ejercicios para practicar cuando ustedes se metan al ramo específico donde van a ver esto, que se llama álgebra clásica, bueno, dependiendo de la carrera, donde ustedes van a tener una unidad completa de lógica. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que me interesa y cuál es el objetivo de este curso de atacar esto de lógica? Que ustedes conozcan estas herramientas básicas, que son las que yo les presenté recién. ¿De acuerdo? Que conozcan estas herramientas básicas y que sepan cómo manejarnos con ellas. Entonces, ¿cómo las vamos a aplicar? Las vamos a aplicar, yo les voy a ir mostrando. Vamos a hacer algunos ejercicios tipos, y después de eso van a hacer un trabajo grupal en el segundo periodo, donde van a usar estas cosas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el ítem número 1, vamos a hacer, por ejemplo, el 1C. A ver, el 1D, hagamos el 1D. Dice, escriba en forma simbólica los siguientes enunciados. Fíjense que en el D dice, si aumenta la demanda, esto implica que aumenta la oferta y viceversa. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer para traducir esto al lenguaje simbólico o matemático, es que uno define las proposiciones. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a definir, no sé por qué se me puso de color celeste esto. ¿Ustedes lo ven celeste o no? Bueno, yo lo veo celeste. Acá, ahora sí. Por ejemplo, vamos a hacer el 1D. Vamos a definir P, fíjense en el enunciado, si aumenta la demanda. Entonces vamos a definir P, aumenta la demanda. Y vamos a definir Q, aumenta la oferta. Entonces, ¿cómo uno traduce esto? Dice, si aumenta la demanda, o sea, si se cumple P, esto implica, o entonces, aumenta la oferta. Fíjense que hasta acá, esto de aquí hasta acá, es lo que está escrito acá, pero después nos dicen y viceversa, o sea, también se cumple para el otro lado. Por lo tanto, la respuesta de este ejercicio, la traducción de esa afirmación en lenguaje simbólico es P, sí, solo sí, Q. Eso significa el viceversa, que es la implicancia para los dos lados. O sea, ¿esto qué significa? Que P implica Q y Q implica P. ¿De acuerdo? O sea, que si aumenta la demanda, entonces aumenta la oferta. Y además, si aumenta la oferta, entonces aumenta la demanda.
¿Se entendió? Estimados. Sí, profe. Ya. Sí, Ese es, profe. ese es un ejemplo del número 1. En el número 2 dice, dadas las proposiciones P, José es rico, Q, José es avaro, la preposición simbólica que expresa si José es rico entonces es avaro, yo creo que para todos les queda claro que es P implica Q. ¿Cierto? ¿Sí, no? Sí. Eso es. Veamos profe. una de estas, por ejemplo, el B de la 3, que aquí aparecen números. Fíjense, dice, si 2 más 2 es 4, entonces 3 más 3 igual a 7, si solo si 1 más 1 es igual a 1. Pregunta, antes de atacar el problema. ¿Cuántas proposiciones ven ustedes en este enunciado? 2. ¿2? 3. A ver, hice mal la pregunta yo. ¿Cuántas proposiciones simples ven ustedes en este enunciado? Respondieron bien recién, pero bueno. ¿Una? 2. No, pues, 3, pues mire. 3. Esta la podemos llamar P. Esta la podemos llamar, Q. Ah, apreté una cuestión del lápiz. Un botón que me queda todo rayón. Todo rayado. Esta es Q y esta que está acá es R, ¿no es cierto? Tenemos 3 proposiciones. P, Q y R. Preciso. Entonces dice, si P, entonces Q. O sea, lo primero que tenemos, si P, entonces Q. Acuérdense, le implica o entonces. Es ese que está ahí. P implica P, si P, entonces Q. Si, solo si, fíjense, si, solo si, R. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Ya. Esto que está acá es la traducción al lenguaje simbólico de lo que aparece ahí. Pero a nosotros se nos pide una cosa, se nos pide determinar el valor de verdad. Para determinar el valor de verdad de esta, nosotros necesitamos primero saber el valor de verdad de P, de Q y de R. Ya, en este ejercicio pregunta, ¿cuáles son los valores de verdad de P, Q y R? ¿4, 7 y 1? 7 y 1. ¿P es verdadero o es falso? Verdadero. Verdadero. ¿Q es verdadero o es falso? Falso. Falso. ¿Y R es verdadero o es falso? Falso. 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 Bien. ¿Qué hacemos ahora con estos valores de verdad? Los reemplazamos acá. Vamos viendo. Dentro del paréntesis primero. P es verdadero. Q es falso. ¿Cierto? Reemplazamos sí, solo sí, el R que es falso. Vayan a la tablita, a la primera tabla, y busquen en la tabla qué es verdadero implica falso. Verdadero implica falso. Verdadero implica falso, en el implica, en la columna del implica. ¿Qué es verdadero implica falso? Falso, ¿cierto? Esto es falso, ¿sí? ¿Qué cosa es falso? Sí, solo sí, falso. Váyanse a la columna del sí, solo sí. Verdadero. Verdadero. Por lo tanto, esta proposición es verdadera. ¿De acuerdo? La 3B es verdadera. ¿Estamos ok? Sí, se entiende mejor. Ya, fantástico. Ya, sigamos entonces. El 4 les dije que no porque eso lo vamos a trabajar la próxima semana. A ver, en el número 5 dice, sean las proposiciones, a ver, ¿alguien preguntó algo en el chat o no? Ah, ya, no. Ya, entonces, dice, sean las proposiciones P, la computación es fácil, y Q, los ingenieros deben saber computación. Entonces, vamos a hacer una de estas. Dice,
entonces traduzca al lenguaje verbal las proposiciones siguientes y cuál a su juicio representan una expresión aceptable en el sentido cotidiano. A ver, veamos el verbo. Veamos el B, por ejemplo. Dice, vamos a traducir esto al lenguaje verbal primero. ¿Cómo nos quedaría? Dice, la negación de P o Q. Entonces, esta negación es falso que la computación es fácil o los ingenieros deben saber computación. Es falso que la computación es fácil o los ingenieros deben saber computación. A ver, veamos. Así como, a ver si eso tiene sentido en la escritura. A ver. Es falso que la computación es fácil y los ingenieros deben saber computación. ¿Sí, no es cierto? ¿Tiene sentido, sí? Sí. Entonces uno traduce al lenguaje cotidiano simplemente. Ahí aparecen más, se las van a hacer después ustedes. En la 6, por ejemplo, dice, él no es ni alto ni galán, por ejemplo. Veamos el 6D. Ah, perdón. 6D, dice, él no es ni alto ni galán. Entonces, dice P, él es alto y Q, él es galán. Él no es ni alto ni galán. O sea, significa que no P no es alto y tampoco es galán. No, Exacto. Y eso es todo. ¿Ok? pero, profe, ¿cómo sé cuándo tengo que usar el y el o? Eso es lo que ahora me complica. En el enunciado, porque, ¿me entiendes? O sea, por ejemplo, mira el C. Lo que pasa es que yo quiero que ustedes analicen los otros, no les voy a hacer todos, pero en el enunciado, porque en este caso particular dice que él no es ni alto ni galán. Está diciendo que esas dos cosas no se cumplen al mismo tiempo, o sea, por eso es un y, porque está diciendo que no es alto ni galán. Entonces no puede ser un o. ¿Me entienden? En cambio acá es obvio que ahí aparece el o. ¿De acuerdo? ¿Ya? Cuando ustedes se metan a hacer el trabajo grupal, van a empezar a analizar todas estas otras cosas y se van a dar cuenta que no es más complejo de lo que se ve, por si acaso. El 7 les dije que era del estilo de, lo vamos a hacer la próxima semana. En el 8, por ejemplo, acá hay un, dice, es similar al 7. Él es rico y Q, él es feliz. ¿De acuerdo? Entonces, se pide escribir en forma simbólica los siguientes enunciados. ¿Ya? Misma cosa. A ver, esta es una cosa numérica. Dice, determinar el valor de verdad de los siguientes enunciados. Por ejemplo, el D. Ojo con esto sí que es importante, lo que yo les voy a explicar ahora acá, por ejemplo, en el 9D, porque de repente uno cuando ve números, cifras, uno tiende a ponerse a tratar de hacer, no sé, mira un signo menor, un signo mayor, y dice, lo que tengo que hacer, lo que me están pidiendo es que resuelva la inecuación, y empiezan a hacer cosas, o sea, no piensen que acá tenemos una proposición y otra proposición. ¿Esta proposición es igual que esta o no? ¿O son distintas? A ver, la proposición 3 es menor que 5. Supongamos que yo le ponga P a esa proposición. ¿Esta proposición P es esta misma o no? No. No. No, ¿no es cierto? Esta es una nueva proposición. Aprovechando esta proposición, aunque no aparece acá, pero ¿qué cosa sería no P? La negación de esta. ¿Sería menos 3 es menor que menos 5? No. No, o sea, no. Cambiaría de lado el signo, ¿no? O sea, 3 menor o igual que 5, ¿eso?
No, ¿no es cierto? ¿Qué La es la negación sería que 3 es mayor que 5, ¿no? mayor que 5? Mayor o igual, ¿no es cierto? Claro. Porque si esto es P, 3 es menor estricto que 5, la negación de esto es que 3 es mayor o igual que 5. ¿De acuerdo? ¿Ya? No, eso es como un paréntesis que aproveche el ejercicio. ¿Qué sería Q? Menos 3 menor que menos 5. ¿Ya? Ya. Para nosotros saber, primero identificamos cuál es la proposición P y después identificamos cuál es la proposición Q que aparece en el ejercicio. En este caso esto es P, esto es Q. Veamos ahora el enunciado del ejercicio. Dice, si esto, o sea, si P, entonces Q. O sea, en el fondo es P, implica Q. ¿Se fijan? Si esto, si P, entonces Q. ¿Ok? ¿Ya? Bien. ¿Cómo podemos responder nosotros, encontrar el valor de verdad de esto? Sabiendo el valor de verdad de P y Q. Y después lo reemplazamos en la proposición, ¿cierto? Pregunta, ¿cuál es el valor de verdad de P? Verdadero. Verdadero. Verdadero, ¿cierto? Sí. ¿Cuál es el valor de verdad de Q? Falso. Falso. Falso, ¿cierto? Porque los negativos, mientras más cerca estén del 0, son más grandes. ¿Sí? Falso. Y ahora reemplazamos acá. P implica falso. ¿Qué valor de verdad? Miren la tabla ahora. Falso. Falso. Verdadero implica Falso. falso. Súper. Y ese es el valor de verdad. Y eso es todo. ¿Ya? ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Ya. Ya, perfecto. Sigamos. En el 10 dice lo mismo, es similar, el valor de verdad es similar al anterior. En el 11 dice si P y R son proposiciones verdaderas y Q es falsa, determinar el valor de verdad. Aquí lo que tienen que hacer es reemplazar los valores de verdad de cada uno. O sea, por ejemplo, P y R son verdaderos, entonces aquí reemplazan y simplemente usan la tabla. O sea, vamos a echar a andar acá. Echamos a andar reemplazamos el valor de verdad. P y R son verdaderos. Entonces, verdadero, otra vez apreté esa cosita. Ya, verdadero, porque nos están diciendo en el enunciado que P es verdadero, que R es verdadero y que Q es falso. Entonces, verdadero y la negación de Q, o sea, Verdadero. la negación de falso es verdadero, ¿cierto? O la negación de R, que si R es verdadero, no R es falsa, y esto implica Q, o sea, implica falso. Entonces, la tabla, ¿qué cosa es verdadero y verdadero? Verdadero, ¿cierto? ¿Sí? Verdadero y verdadero es verdadero. ¿Ya? ¿Qué cosa es verdadero o falso? Acuérdense que en el O uno siempre elige el verdadero. 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 ¿Y qué cosa es verdadero implica falso? Falso. Falso. Por lo tanto, esa proposición es falsa. ¿Se entendió? Sí. Ya, Sí, profe. súper. Ya, ahora, Ahora sí entendí. maravilloso, pues, estimado, maravilloso. El 12 es de la próxima semana. En el 3 dice, niegue las proposiciones del ejercicio 15, adelante, y determine su valor de verdad. A ver. Aquí les voy a explicar algo. Dice, elabora una tabla de verdad para que cada una de las siguientes proposiciones. Ya, aquí les voy a mostrar cómo hacer una tabla de verdad y después les voy a explicar aquí mismo en esta misma tabla de verdad lo que es una tautología, una contradicción y una contingencia. Ya, miren, dice, elabora una tabla de verdad para cada una de las siguientes proposiciones. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, la tabla de verdad del C. ¿Ya? Ya, en el C. Ya. Fíjense primero cuántas proposiciones aparecen
en el baile. Aparece P, aparece Q y P, o sea, aparecen 2 nomás. Por lo tanto, ¿cuántas rayitas vamos a hacer hacia abajo? 4, porque sería 2 elevado a 2, que sería 2 elevado al cuadrado, que sería 4. ¿Bien? Y después aquí vamos a poner P, aquí vamos a poner Q, aquí vamos a poner P implica Q, y la última, hasta acá nomás, este pedacito, las rayitas me sobraron. Ya, entonces ponemos el P, ponemos el Q, pónense la mitad verdaderos y la otra mitad falso, verdadero, falso, y ahí contemplamos todas las alternativas, y estamos haciendo esta, P y Q. Entonces ponemos acá P y Q, y después lo relacionamos con P. Ya, y aquí vamos a poner el resultado final. Ya, vamos a la tabla del I. Muestren, tengan a mano su tabla del I. ¿Qué es verdadero y verdadero? Verdadero. Verdadero. ¿Qué es verdadero y falso? Falso. ¿Falso? Verdadero y falso, falso. Falso y verdadero, Falso. Falso. falso y falso, Falso. 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 Y ahora nos dice, mire, tome esta e implique P. Ojo, esta es la primera que vamos a tomar y esta es la segunda. Entonces, hay que hacerlo en orden. En el implica y en el hay que hacerlo en orden. La primera es esta y esta es la segunda. Entonces, verdadero implica verdadero, eso es. Verdadero. Verdadero implica verdadero, eso es verdadero. Falso implica verdadero, Verdadero. verdadero. Falso implica falso, eso es Falso. falso. ¿Falso o verdadero? Verdadero. Verdadero. Verdadero, ¿cierto? Ya. Falso implica falso, esto es verdadero. Y falso implica falso, verdadero. Fíjense que nos dio al final, porque este es el final, esta es la que aparece acá, nos dieron todas verdaderas. ¿De acuerdo? Entonces, ahora vamos a aprovechar esto. Cuando todas son verdaderas, hablamos de una tautología. Cuando todas son verdaderas. ¿Ok? ¿Ya? Cuando es una contradicción. Una contradicción es cuando todas son falsas. O sea, que aquí no hubiese quedado puras F. ¿Ok? Y cuando estamos frente a una contingencia, contingencia es cuando aparecen mezcladas. Mezcladas. O sea, podría aparecer puros B y por ahí una F. O pura F y por ahí una B o dos B. ¿Me entienden? Mezcladas, verdaderas y falsas. ¿Ya? Eso se llama contingencia. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ya. Eso es en la 14. La 15 dice, determinarlas, son tautologías, lo mismo, con tabla de verdad. A Profe, ver, ¿sí? estoy un poco confundido. ¿Usted me podría mostrar cómo se hace otra? Con otro término de ahí. Ya, por ejemplo esta, ¿Ya? más o menos larga. Ya, hagamos otra tabla de verdad. Y la última tabla, son largas las tablas de verdad. Ya, espérenme. Ya, vamos a hacer acá la tabla de verdad, de la B. ¿Cuántas aparecen en juego? Aparecen P, Q y S. 3. Entonces 2 elevado a 3 es 8. Por lo tanto vamos a tener una. Tengo que hacer otro 8 hacia abajo. Espérenme. ¿Cuánto llevo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ojalá que me alcance acá el espacio. Espérenme. Tengo 8, ¿no? 1, 2, 3. A ver. P, Q, S. PQS. Entonces aquí vamos a anotar la primera. Ahí tenemos
Ya. Creo que me van a faltar más rayitas, pero ahí las agrego después. Me quedo medio chueco. Ya. Entonces, vamos a anotar. Tenemos acá en el B, estamos haciendo este. Ah, perdón. Me cambié. Vamos a hacer este. Vamos a poner P, vamos a poner Q y vamos a poner S, ¿no es cierto? Porque aparecen estas tres proposiciones. Como tenemos 2 elevado a 3, o sea, sería 8, van a haber 4 verdaderos para abajo y 4 falsos. 3, 4, 1, 2, 3 y 4. ¿Ya? Me quedé corta con la rayita. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Después la mitad. Falso, falso, verdadero. Después la mitad verdadero, la mitad falso, verdadero, va. Ah, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Y ahí tenemos contempladas todas las alternativas posibles de los distintos valores de verdad de P, Q y S. ¿Ok? Ahora fíjense que primero, dentro de los paréntesis, primero aparece el P o Q. Y después este P o Q lo vamos a juntar con el S. ¿Se fijan? Y vamos a tener esta expresión. Aquí ahora vamos a sacar el Q o S y lo vamos a juntar con P y Q o S. Y después a este que está acá, que le voy a llamar A este que está acá le vamos a llamar B, y después juntamos A, que es este, con B a través del sí y solo sí. Y aquí vamos a anotar el resultado final. Y vamos a ver si es tautología, contradicción o contingencia. A ver, está clara la forma en la que hicimos la tabla, ¿cierto? O sea, todavía no la llenamos, pero la vamos a empezar a llenar. Ya, tengan su formulario a mano. Esto es imposible hacerlo sin formulario, porque a menos que uno se la sepa de memoria. ¿Ya? Ya, entonces, comencemos. Veamos el I. Dice P y Q. Entonces vamos, verdadero y verdadero. Esto es verdadero. Me voy a cambiar de lápiz mejor. Un verdecito. Verdadero y verdadero, esto es... ¿Me están siguiendo, chicos? Sí. Sí. Verdadero, Sí, 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 sí. vayan respondiéndome para darme cuenta que están ahí. Verdadero y verdadero, verdadero. Verdadero. Verdadero y verdadero, verdadero. Verdadero. Verdadero y falso, Falso. Falso. verdadero y falso y se repite. Falso. Falso y verdadero, Falso. 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 falso y verdadero, falso, falso y falso, Falso. Falso. y esta otra igual. ¿Ya? Y ahora, fíjense acá, vamos a tomar esta y la vamos a juntar con ese, o sea, con esta. ¿Ok? A través de un i. Sí. Verdadero y verdadero, Verdadero. verdadero y falso, Falso. 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 falso y verdadero, Falso. Falso. falso y falso, Falso. Falso. falso y verdadero, Falso. Falso. falso y falso, Falso. Falso. falso y verdadero, Falso. Falso. y falso y falso. Falso. ¿De acuerdo? Ya. Listo, tenemos la A completada. Ahora vamos a ir con Q o S. Q o S. ¿Verdadero o verdadero? Verdadero. Voy a cambiar de lápiz. Verdadero, verdadero, verdadero. No me gustó ese lápiz. Ah, así como tengo tantos colores. Ya. Q o S. ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Falso o verdadero? Verdadero. ¿Falso o falso? Falso. Falso. ¿Verdadero o verdadero? Verdadero. Verdadero. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. ¿Falso o verdadero? Verdadero. ¿Falso o falso? Falso. ¿Ya? Y ahora vamos a conectar esta, que está acá, con P. ¿Se fijan? Con P. O sea, con P. Esta que está acá. Ya.
Entonces, P y esto que nos dio acá. Estos dos puntitos, vamos a decir. Verdadero y verdadero. Verdadero. Ya, esperemos un poquito. Verdadero y verdadero, verdadero. Verdadero y verdadero, verdadero. Verdadero y verdadero, verdadero. Verdadero y falso. 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 Verdadero y falso es falso. Falso. Falso y verdadero. Falso. Falso. Falso y verdadero es falso. Falso y verdadero, Falso. Falso. falso y verdadero, falso. Falso. Falso y falso, Falso. falso y falso, falso. ¿Sí? Sí. Ya, perfecto. Y ahora, estimados, tenemos lista la B, y ahora vamos a juntar estas dos a través del sí y solo sí. Veamos. Verdadero, sí, solo sí, verdadero. 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 Verdadero, sí, solo sí, perdón, me equivoqué. Falso, sí, solo sí, verdadero. Falso. Falso. Falso, sí, solo sí, verdadero. Falso. Falso. Falso, sí, sí, solo sí, falso. Verdadero. Verdadero. Perfecto. Falso, sí, bueno, esa ya es verdadera porque es la misma. Falso, sí, solo sí, falso, verdadero. Falso, sí, solo falso, verdadero. Y falso, verdadero. ¿Qué es esto? Contingencia. Contingencia. Una contingencia. Exacto. ¿Ya? Súper bien. ¿Ok? ¿Ya? Hay un perrito. Entendí, gracias. Ya, estupendo. Y eso es, ya. Entonces ahora, chicos, escúchenme, les voy a dar el trabajo que ustedes van a hacer, o no, se los voy a dar a la vuelta mejor. A ver, déjenme ver si hay alguna otra cosa. A ver, estos de demuestre, bueno, les voy a decir lo que van a hacer después. No, pero están súper bien. Yo creo que están como por muy buen camino. Profe, una pregunta. Dígame. ¿Era tautología y los otros cuáles eran? Tautología, contradicción y contingencia. Tautología, todos verdaderos, contradicción, todos falsos, y contingencia aparecen mezclados, como en el caso del ejercicio que hicimos recién. ¿Ya? Gracias, profe. A ver, ¿qué otra cosa? Déjeme pensar. Eso sería. Yo ahora tengo que cerrar esta sesión porque la única manera que yo les pueda subir el video a YouTube para que ustedes lo puedan ver en el trabajo que van a hacer. ¿Ya? Entonces, son las 12:15. ¿Quieren comenzar a trabajar al tiro o quieren dejarlo para...? A ver, la pregunta es, mire, como tienen que almorzar, yo quiero darles tiempo para que almuercen, pero es muy temprano, a lo mejor el almuerzo no está hecho todavía. Entonces, la pregunta es, ¿comenzamos a trabajar al tiro nomás o les doy recreo ahora? ¿Me entienden? La pregunta es si les doy el recreo después o ahora. Ahora. Opinen. ¿Ahora nomás? Ya, ahora nomás, ya. Entonces, miren, son las 12:15, 12:20. Nos volvemos a encontrar a la 1, ¿les parece? Para que alcancen a almorzar. Bueno. Sí, profe. Ya, miren, los voy a liberar hasta la 1. Tengo que cerrar vuelvan al mismo link después, pero yo lo tengo que cerrar para que me entregue la grabación y poder subirla al canal de YouTube. Entonces, cuando nosotros nos encontremos a la 1, yo les digo cuál es el trabajo grupal que van a hacer y van a tener acceso a ver el video por si hay algo que se les queda en el tintero. ¿Ok? ¿Ya? Ya, los libero entonces, nos juntamos de nuevo a la 1. Almuercen para que tengan energía. Ya, nos vemos. Nos vemos, profe. Hasta la 1. Chau, chau.